tanto las autoridades universitarias, disculpe, em, ahora sí, bajo este concepto, tanto las universidades universitarias como los mismos estudiantes asumimos el reto de convertir las restricciones en oportunidades para un aprendizaje integral. Uno de los primeros ejes a destacar durante esta pandemia es que la tecnología pasó a ser una herramienta muy importante en la vida de un mayor número de personas. La tecnología permitió mantener el distanciamiento físico sin aislamiento social o incluso aumentando la vinculación social, como por ejemplo la presente sesión en la que nos encontramos reunidos estudiantes, egresados y profesionales de diferentes regiones. Por lo expuesto, agradezco al equipo de AIQUE Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, por la invitación para formar parte del proyecto Innova IQ 3000. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto de Innova IQ 3000? Bueno, este es un evento que comprende talleres en los que se busca brindar herramientas a los estudiantes para el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas y un espacio de concurso de cierre, donde proyectos de investigación y extensión competirán con ponencias de duración de 3 minutos, exponiendo su objetivo, fundamento teórico y avances. En este concurso se calificará la destreza en habilidades blandas, además de la proyección empresarial o académica de las investigaciones. De esta manera, los capítulos divulgarán la información en los asistentes y recompensará a los proyectos destacables. Acerca del evento actual, el conversatorio sobre divulgación científica y transferencia de conocimientos en la ingeniería química y carreras afines es parte de la alianza entre el capítulo estudiantil AIQUE Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y AIQUE Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en Perú, como estrategia de internacionalización y cooperación integrada latinoamericana en el desarrollo de nuevos eventos, en el que ambos capítulos han trabajado a lo largo de este año. Y hoy se ve reflejado en este espacio que hace parte de la primera edición de Innova IQ 3000. En este espacio contaremos con el apoyo y experiencia de nuestros panelistas. Ángela Marín Bentancur, ingeniera química egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y el doctor en ingeniería química Luis Felipe Miranda Zanardi, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, quienes expondrán la importancia de la divulgación, así como los medios para hacerla efectiva. De esta forma, este conversatorio estará disponible como una herramienta para que los asistentes amplíen sus conocimientos con aplicación a una futura vida profesional. Por último, para terminar mi presentación, agradecemos al Congreso Peruano de Ingeniería Química por ser benefactores del proyecto Innova IQ 3000. A continuación, daremos el inicio al evento con la presentación de nuestros panelistas, comenzando con la ingeniera Ángela Marín Betancur, seguidamente del doctor Luis Felipe Miranda Zanardi. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenas tardes en mi zona horaria. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto, Ángela. Súper. Bueno, pues ante todo, gracias por la invitación a este espacio, que creo que es un espacio tanto académico como cultural, donde podemos tener la posibilidad de entender qué están haciendo nuestros colegas ingenieros e ingenieras en otras geografías. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, como lo escucharon, mi formación, digamos, se dio como ingeniera química en 2011 en la Universidad Nacional de Colombia. Después de eso tuve la oportunidad de participar en un proyecto de habilidades gerenciales en la Universidad de los Andes y posteriormente de un estudio de posgrado en estrategia e innovación de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Laboralmente he venido trabajando, empecé mi práctica y la puse acá. Normalmente pues ya han pasado algunos años, pero siempre es importante pues resaltar el hecho de que muchos estudiantes deben hacer una práctica empresarial. Yo lo recomiendo al 100% porque le permite a uno, digamos, empezar a aplicar o a entender cosas de la ingeniería.
y de la vida en general. Entonces empecé mi práctica en una compañía americana que se llama Dow Química. Después de eso tuve la oportunidad de trabajar en el segmento de tratamiento de aguas. Después volví nuevamente a Dow en otra etapa y trabajé en ventas y desarrollo de negocios a nivel Latinoamérica. Ahora les digo en qué específicamente. Y después de que Dow y DuPont se fusionaron, mi división de negocio pasó hacia el lado de DuPont y trabajé en DuPont en desarrollo de negocios a nivel Latinoamérica. Después de eso, decidí perseguir mi estudio, mi educación en estrategia de innovación y reubicarme en Alemania, donde estoy haciendo otro tipo de Pregunta, ¿solo soy yo o perdimos No, a...? se perdió la conexión, creo que con la Sí. ingeniera, Sí. pero bueno, no. No, no, yo creo que podríamos de pronto, mientras solucionemos este problema técnico, si quieres, María Paula, podrías pasar a las diapositivas del ingeniero Luis, mientras vuelve Ángela, ¿listo? Listo, ingeniero Luis, si quieres, eh, pasamos a tu presentación mientras vuelve la ingeniera Ángela. Muy bien, gracias. Bueno, para empezar, yo soy viejo, entonces hay mucho recorrido. Tengo estudios de doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y previamente realicé una maestría en la Universidad de Nebraska en Estados Unidos y antes me titulé de Ingeniero Químico en la Universidad Nacional de San Agustín. Luego, durante mi trayectoria profesional, he tenido oportunidad de actuar de visitante, investigador visitante en la Universidad de Cornell, en el Departamento de Ingeniería de Alimentos, trabajando en rheología de hidrocoloides. Y antes en la Universidad de Brunel, en Londres, en un proyecto sobre modelamiento de la atomización electrostática, ¿no? Bueno, después a nivel docente he enseñado varias asignaturas, es una lista larga, pero las últimas que he enseñado y que estoy enseñando es operaciones unitarias, diseño y evaluación de procesos, investigación y seminario de tesis, control de procesos, entre otras, digamos, ¿no? Y bueno, en investigaciones, además de las que ya he mencionado en Cornell y en Brunel, pues he trabajado en una investigación sobre heat pipes, que son los dispositivos de transferencia de calor, síntesis de procesos, esa fue mi tema de tesis en Nebraska, y luego recientemente estoy trabajando en tanto en reología como en películas y apósitos. Bueno, he tenido algunas responsabilidades profesionales, digamos, en el capítulo de ingenieros químicos del Colegio de Ingenieros del Perú y también en el programa de fenómenos de transferencia, que es una organización de los docentes en ingeniería química en el país, ¿no? Bueno, después he publicado un texto sobre investigación en ingeniería y también, pues, en, en conjunción con mi esposa, los dos somos ingenieros químicos, y luego también tengo algunos artículos de investigación, en fin, sobre los temas pues, que ya les he comentado, ¿no? Si tienen cualquier duda o pregunta, pues con gusto puedo ampliar algunos detalles, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Si hay alguna pregunta, recuerden que la pueden dejar en el chat. Ahí María Paula va a estar
recogiendo esas preguntas para que los ingenieros le puedan dar respuesta. No sé si ya tenemos a la ingeniera o... Sí, ya. Bueno, Creo que es impresionante la coordinación, pero creo que fue perfecta la presentación, así que podemos volver de nuevo con Ángela. Igual como decía María Paula, pueden ir dejando en el chat, pueden ir dejando en el chat sus preguntas. Dentro van a encontrar un miembro que se llama Preguntas María Paula. Ahí pueden ir dejando como todas sus preguntas. Ya un momento, ya Ángela vuelve con nosotros. Listo, creo que ya puedes hablar, Ángela. ¿Me confirmas, por favor? Hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, perfecto. Juro que no es falta de preparación. Tengo 3 modems en casa con 3 proveedores de servicio diferente y No, eso siempre puede pasar, ¿no? Hasta la ok. virtualidad puede pasar de No, todo. no sé hasta Dale. dónde me escucharon. Eh, Quedamos en la fusión de DuPont. Ok, súper, perfecto. Bueno, creo que el ingeniero Felipe ya se presentó. Entonces, como les venía diciendo, después de la fusión con Dow y DuPont, mi división pasó a ser parte de DuPont y después de eso decidí, digamos, perseguir mi educación en estrategia e innovación. Entonces fui a estudiar a Inglaterra y ahora estoy reubicada en Alemania haciendo algún otro tipo de actividades que ya les voy a contar. Dentro de mi experiencia he trabajado en Latinoamérica, pues básicamente en casi todos los países. Tengo la fortuna de conocer pues Perú y haber trabajado en la industria peruana con muchas empresas ahí desarrollando negocios y en distintas industrias. Entonces he trabajado en industrias de recubrimiento, de tratamiento de agua, de cuidado personal, productos para cuidado del hogar, combustibles, desinfección de granjas, animales, textiles y bueno, industria química variada. Entonces lo puse acá porque creo que tener una visión de la versatilidad del ingeniero químico, de los ingenieros químicos es muy importante, saber que podemos trabajar en distintas industrias que probablemente en la academia ni siquiera las imaginamos o ni siquiera pensamos que ahí se necesitan ingenieros químicos. Adelante. Y siempre he estado vinculada con la Universidad Nacional de Colombia, he estado apoyando en cátedras para egresados, haciendo talleres. El año pasado comenzamos un club de innovación que hoy en día se transformó en un semillero. Es un semillero en el que estamos trabajando en temas de liderazgo, de innovación, de emprendimiento, control, modelamiento de procesos, programación. Si alguien tiene interés en saber más acerca del semillero, estamos realizando proyectos, estamos participando en concursos. Entonces, si tienen interés, por favor escríbanme, estamos súper interesados en ampliarlo y por supuesto en ampliar nuestro impacto. Y dentro de mi experiencia también he trabajado como voluntaria, lideré una red de empleados, la red de empleados, digamos, con discapacidad en DAO. Y en ese proceso lo que buscamos fue poder ampliar la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. Entonces, como lo decía Felipe al inicio de la llamada, somos más que ingenieros, somos personas que podemos trabajar en distintas cosas, en distintos procesos, y creo que este es uno de los espacios en el que podemos compartir conocimiento sobre cosas adicionales. Espero que me hayan escuchado. Sí, sí, es verdad, eso me has Perfectamente. escuchado. Ok, y hoy en día estoy trabajando en desarrollar un producto digital para potenciar la mentoría colaborativa entre empresas en Alemania y en Colombia. Es un producto que va a estar listo para lanzamiento, espero noviembre, diciembre de este año. Y bueno, es eso en lo que me estoy ocupando en este momento. Creo que tenemos muchas cosas por hacer en Colombia como país, como industria, y obviamente ustedes son quienes van
a poder transformar este proceso. Listo, perfecto. Muchas gracias a nuestros panelistas por su presentación. Creo que todos compartimos como la admiración. Creo que escucharles es simplemente interesante todo lo que han realizado hasta el momento. Bueno, y pues ya teniendo en cuenta pues la trayectoria profesional de nuestros dos panelistas, damos inicio como tal al espacio del conversatorio. Digamos que es muy importante que todos los invitados presentes el día de hoy tengan en cuenta que este espacio lo abrimos con el fin de que en cierto modo se inspiren para poder aprender nuevas habilidades que les permitan divulgar sus ideas de forma efectiva, que es más importante, digamos que también es importante tener en cuenta la parte de habilidades blandas, porque no siempre, no solamente la parte técnica va a ser útil. Creo que igual hay un mundo afuera en el cual uno tiene que tener contacto con diferentes sectores económicos, y es bastante importante tener esta parte fuerte, y pues nosotros como ingenieros, y sobre todo desde la parte, desde el marco del proyecto Innova, que queremos que se promueva ese fortalecimiento de habilidades de comunicación. Entonces, María Paula, si quieres dar la introducción ahora sí para el conversatorio. Claro que sí, Eduardo, muchísimas gracias. Pues bueno, ya como vemos, tenemos a dos ingenieros con una trayectoria bastante amplia que nos pueden ayudar a darle de pronto solución a esas dudas que nos surgen en cuanto a cómo empezar a divulgar, qué es lo que debería divulgar, de qué manera, qué herramientas podemos utilizar nosotros como estudiantes para divulgar y por qué específicamente empezar a divulgar lo que hacemos. Porque sabemos que durante nuestra carrera y nuestra formación profesional tenemos un montón de investigaciones que hacemos, de proyectos, pero lo interesante sería empezar a lanzarlos a la luz, que la sociedad en general los conozca y así aportar como universidad, como academia y como ciudadanos en una sociedad. Entonces, para dar inicio, pues nos gustaría comentarles que en el conversatorio vamos a estar Eduardo y mi persona realizándole unas preguntas al ingeniero Luis y a la ingeniera Ángela como para guiar esta conversación, ¿sí? Sin embargo, para todos los asistentes pueden dejar sus preguntas en el chat y al final se les dará un espacio para que sean resueltas. Entonces, bueno, ya para dar inicio, nos gustaría comenzar con un tema bastante interesante y es la importancia de precisamente trabajar en esas habilidades de comunicación, nosotros como estudiantes durante nuestra formación. Entonces, la pregunta, me gustaría que para comenzar la respondiera el ingeniero Luis. La pregunta es, ¿por qué es importante que los ingenieros del hoy trabajemos en esas habilidades blandas, en esas habilidades de comunicación, para poder transmitir el conocimiento que generamos a través de investigaciones, proyectos y avances académicos? ¿Y qué le diría a esos estudiantes que de pronto consideran que no son importantes trabajar en esas habilidades de comunicación? Bueno, cuando uno es un joven que va a egresar y va a enfrentarse con el mundo laboral, la pregunta es, ¿qué lo hace atractivo para el empleador? ¿No? Es decir, ¿por qué a mí me pueden escoger por sobre otros? Quizás una respuesta sea el promedio de notas, ¿no? Quizás otra respuesta sea las habilidades personales, ¿no? Pero definitivamente un asunto es la imagen que uno proyecta y que uno cultiva, ¿no? La imagen es producto de un trabajo, ¿no? Es una cosa improvisada. Y en consecuencia es muy importante el hecho de que nosotros pues tengamos una imagen profesional, cultivada en base a nuestros conocimientos, ¿no? Y también, por supuesto, el hecho de difundir conocimiento nos articula a otros. No difundimos al vacío, ¿no? Difundimos para ciertos usuarios en particular. Y en consecuencia, esto nos abre puentes, tiende puentes para enlazarnos con otras personas, tal vez con empresarios, tal vez con colegas, tal vez con investigadores, tal vez con funcionarios gubernamentales, qué sé yo. Entonces, dependiendo de nuestros intereses, ¿no? Pero creo que
cada estudiante debe hacerse la pregunta, ¿cuál es mi proyecto de vida profesional? ¿No? ¿Por dónde quiero enrumbarme? Y de acuerdo a eso, ¿cómo es que debo lograr mis metas? ¿No? ¿Qué habilidades debo desarrollar? Y de hecho, las habilidades de comunicación son muy importantes, ¿no? El ser visible en el mundo de hoy es necesario, ¿no? Figurar. Digamos, creo que todos sabemos la significación creciente de las redes sociales, de las redes académicas, las redes profesionales, qué sé yo, las redes amorosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy conveniente el presentarse a uno mismo, el cultivar una imagen y por supuesto esa imagen tiene que estar sustentada en hechos, en conocimientos, en experiencias y por supuesto en ambiciones también, ¿no? Entonces yo veo como la necesidad de difundir lo que hacemos y lo que sabemos como un requisito para el desarrollo profesional. Me parece bastante interesante el hecho de formar una imagen personal, porque digamos que creo que es algo que dejamos un poco de lado cuando somos estudiantes de pregrado. Creo que a veces no lo consideramos tan importante y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero Luis. Y digamos que teniendo en cuenta eso, me parece muy importante y de pronto esta pregunta quisiera hacerle a la ingeniera Ángela, y es de pronto, ¿qué dificultades dentro de todo el proceso, después de que saliste de pregrado, qué dificultades afrontaste de pronto para comunicar, como en todos los proyectos que has estado? Digamos, ¿qué tan complicado es realmente expresar o difundir ideas para que otras personas te apoyen? De pronto para ver cuál es tu perspectiva respecto a esto. Y yo creo que es tan complicado como uno lo quiera hacer. Construyendo lo que dijo Felipe, si no nos preparamos con habilidades en el pregrado, con habilidades de comunicación efectiva, con habilidades de liderazgo, con habilidades de posicionamiento personal, pues cuando nos enfrentemos a la vida laboral vamos a tener mayores dificultades porque, claro, cuando estamos en la universidad, digamos que no es obligatorio comunicar, no es obligatorio compartir conocimientos, es un proceso voluntario y así como ustedes lo están haciendo hoy voluntariamente, pues digamos que pueden... pueden beneficiarse de ese proceso. Pero cuando estamos en la vida laboral, este proceso es obligatorio, o sea, si hacemos parte de una organización o si lideramos una organización, las personas tienen que saber qué estamos haciendo, en qué estamos pensando, en qué estamos trabajando. Entonces, para responder tu pregunta, diría eso. Si en el pregrado no cultivamos estas habilidades, pues obviamente va a ser mucho más difícil hacerlo en la vida laboral. Entonces puede ser tan complejo como uno lo quiera hacer. Por eso esta es la oportunidad de trabajar en estas habilidades y no subestimar, digamos, no subestimar esta necesidad. Yo lo decía al principio, o sea, no solamente somos ingenieros que trabajamos en una temática o que trabajamos en un proceso o hacemos cálculos, sino que hacemos parte de un tejido social y ese tejido social es comunidad, ese tejido social es empresa, ese tejido social es familia y en todas en esos espacios debemos considerar que tener habilidades de comunicación, de divulgación científica, de escritura, idiomáticas, lingüísticas, van a ser de vital importancia. Muchísimas gracias, ingeniera Ángela, por esas recomendaciones. Sí nos parece muy importante que nosotros desde el pregrado estemos en constante formación en cuanto a nuestras habilidades blandas. Uno muchas veces le da el peso que necesita la parte académica porque es importante que nosotros como ingenieros tengamos una formación técnica. Sin embargo, creo que también dejamos de lado esas actividades que de pronto nos puedan inducir en esa práctica de comunicación, de cómo voy a divulgar, de qué manera voy a hacerlo, si es de forma escrita, de qué manera voy a hacerlo, si es de forma oral,
si voy a participar en un grupo de investigación o en un semillero. Entonces aquí la pregunta que me gustaría hacerle al ingeniero Luis es, viendo también su trayectoria como maestro, mm, ¿qué herramientas le recomienda a los estudiantes desde la universidad, desde su formación de pregrado, para que se incluyan en estas actividades que los puedan llevar a formarse en esa divulgación y en esa compartir el conocimiento cuando se expongan a un ambiente laboral? Muy bien, o sea, las herramientas pueden ser muy diversas, pero yo creo que en primer lugar, una cosa muy importante es el hecho de formar comunidad, ¿no? Es decir, formar un grupo de trabajo. Y en este grupo de trabajo, pues también hay, por supuesto, competencia por el liderazgo. Seguramente tenemos que escoger bien a nuestros compañeros, porque pueden haber algunos flojos, decidiosos, o algunos que son negativos y otros que son muy proactivos. Entonces, tenemos que escoger bien nuestro grupo de trabajo. Y creo que esa es una gran ventaja en el pregrado, que estamos en un momento en que, bueno, podemos tender lazos afectivos y profesionales en simultáneo, ¿no? Ahora, esto nos demanda, digamos, en primer lugar, nos ayuda a lograr una autoestima, porque por lo menos en mi experiencia en Perú, hay un problema de autoestima frecuente entre algunos estudiantes, ¿no? Y creo que es muy conveniente que superar esas limitaciones personales, para de algún modo lograr pues un desempeño libre, digamos, de su potencialidad, ¿no? En concreto, respecto a las herramientas para la divulgación, hoy en día tenemos muchísimas plataformas, ¿no? Donde podemos nosotros, de algún modo, colocar nuestro conocimiento. Tenemos repositorios de índole muy, muy diversa, ¿no? Por supuesto, hay algunas que el conocimiento de algún modo es verificado, otras en que no es verificado. Y bueno, hay que escalar de a poquitos, ¿no? Para procurar ser cada vez más, por decir, más riguroso en la difusión del conocimiento que nosotros vayamos acumulando, ¿no? Y también algo esencial es tener vínculos con personas que nos puedan asistir, que tengan mayor experiencia en el área de trabajo y que nos den opiniones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un profesor chileno que es un experto en cierto tema y nos vemos cada 3 meses, 10 minutos, pero basta, ¿no? O sea, él nos orienta muy bien en lo que vamos trabajando, intercambiamos documentos, etcétera. Y bueno, creo que eso es algo muy importante para lograr una mejor profundización del conocimiento, mayor rigor en nuestro desempeño, ¿no? Entonces, un asunto sería ir escalando el nivel del rigor de nuestro trabajo. En segundo lugar, tener eh, algún soporte, ¿no? Personas con experiencia, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos participar en un congreso. Se está, por ejemplo, en este evento, se ha propagandizado el Congreso de Estudiantes de Ingeniería Química del Perú, ¿no? Y bueno, es una bonita oportunidad para ir allí y exponer lo que uno está trabajando, ¿no? Pero por supuesto la idea es quedar muy bien, es que uno se prestigie, no que se desprestigie, ¿no? En consecuencia, esa es una motivación muy específica. Y otra cosa es que, bueno, tenemos que ir pensando en nuestro currículum, ¿no? O sea, tanto en lo que se ve como en lo que no se ve, lo que podemos escribir, lo que no podemos escribir. Lo que podemos escribir, bueno, son los productos, ¿no? Participé en tal congreso, hice tal ponencia, qué sé yo. Pero lo que ganamos
a nivel de relaciones, de amigos, de solvencia, de soltura, de idioma, etcétera, pues eso quizás no lo expresamos con mucha nitidez, pero es esencial, ¿no? Yo pienso eso. Personalmente, por ejemplo, cuando recién salí de la universidad, una cosa que me ayudó mucho fue conocer otros idiomas, ¿no? Y entonces, bueno, por diversas circunstancias, tuve que trabajar con compañías mineras y entonces el hablar idiomas común, digamos, eh, fue un trampolín, ¿no? Eso fue una ayuda muy, muy interesante. El ingeniero Luis tocó un tema que me pareció muy interesante y creo que tanto Zenaida, Fiorella y todo el equipo, pues de pronto va a sentir lo mismo que nosotros acá en la Universidad Nacional de Colombia, que hemos notado, y es que a veces hay una resistencia de los estudiantes de pronto a arriesgarse, por decirlo así, a comunicar sus ideas. Siempre está como ese problema de, ¿será que mi trabajo es lo suficiente como para mostrarlo? A veces hay personas que realmente hacen trabajos muy interesantes tanto en laboratorios o en sus semilleros, sin embargo tienen bastantes nervios realmente como para comunicar o para participar en estos eventos. Usualmente, por ejemplo, este año acabo de terminar Procesa, que básicamente es es un congreso, pero a nivel latinoamericano de estudiantes de ingeniería química. Sin embargo, pues también hubo una baja participación en la parte de poster competition, por ejemplo. Así que esta pregunta sí va como para los dos, comenzando de pronto con la ingeniera Ángela, es ¿qué recomendaciones de pronto le dan a los estudiantes que ya sea que quieran hacer una transformación importante en la región en la que están o que pues quieran mejorar obviamente su currículo y les guste la investigación? ¿Qué recomendaciones le dan a los estudiantes para que se arriesguen a comunicar o cuál creen que sería el incentivo que ellos realmente tendrían para por primera vez participar en alguno de estos eventos que acabo de comentar? Entonces, si quieres, comencemos con Ángela y después vamos con el ingeniero Luis. Ok, entonces, mi recomendación sería primero perder el miedo a compartir las ideas, porque a veces podemos, o sea, tenemos varias perspectivas, ¿no? Pero podemos pensar que si le comparto mi idea al otro, el otro se la va a apropiar. O si le comparto mi idea al otro, mi idea no es suficientemente buena para que el otro se interese. Y creo que Felipe tocó un tema muy importante y es ese concepto de autoestima, ¿no? De pensar que lo que yo tengo para contarle al mundo no es tan bueno. Y ese es un trabajo que se va fortaleciendo a medida en que vamos aprendiendo a tolerar la frustración. Y esa es una de las herramientas que trabajamos también en el semillero, y es decir, sí, o sea, podemos equivocarnos, podemos entender cómo no se hacen las cosas, podemos entender cómo no funcionan, y apropiarnos de esa frustración, de esa falla, y decir, de aquí podemos construir algo. Entonces, creo que es superar ese miedo a no sentirnos tan acogidos o a no sentir que nuestra idea fue tan buena para el otro y seguir adelante, o sea, construir a partir de eso. Creo que es una buena recomendación. Y la otra recomendación es pensar que estamos en una sociedad que cada vez más está democratizando el conocimiento. Antes el conocimiento era para unas élites, en la Edad Media para élites religiosas, más adelante para élites económicas, y hoy en día estamos por medio de la digitalización haciendo que este conocimiento sea democrático. Entonces tenemos una oportunidad de oro para poder expresar, para poder contribuir, pero también para poder ganar conocimiento. Y el conocimiento no se construye aislado. Las ideas son una semilla, pero el ecosistema con quien las compartamos es la tierra donde esa semilla crece. Entonces, podemos tener súper buenas ideas en nuestra cabeza,
pero si no caen en el terreno adecuado, no van a crecer. Y al final nos quedamos con un banco de semillas que está en un anaquel porque no podemos sembrarlas. Entonces, cuando pensemos en, bueno, ¿por qué me da miedo? Trabajar en un proceso de seguridad personal, pero también entender que por medio de la divulgación, de la comunicación de estos espacios, nos conectamos a un ecosistema donde pueden crecer nuestras ideas, donde se pueden hacer realidad. Muy bien, bueno, muchas gracias, Ángela. Creo que fue una magnífica explicación de esto, ¿no? Lo que yo diría es que, por lo menos en Perú, la acreditación exige actividades de proyección social, ¿no? Que en muchísimos casos se quedan en el papel. Y creo que es muy importante conocer a nuestra gente, conocer a nuestra industria, conocer la realidad de nuestro país, ¿no? Yo he tenido la suerte de visitar algunas ciudades de Colombia. Es un país maravilloso, ebulliente, yo diría, ¿no? O sea, es un país lindo. Y su gente también, me encantó. Bueno, Perú tiene también lo suyo, tiene muchas riquezas, mucha gente, deseosa de superarse, ¿no? Creo que eso es nuestro gran potencial, la gente deseosa de avanzar. Y entonces hay oportunidades a la puerta. El asunto es nosotros salir a buscar oportunidades, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad súper interesante es desarrollar tecnología intermedia, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, hay muchos negocios pequeñitos, informales, de diversa índole, de todo tipo de ramas y sectores industriales o actividades comerciales. Sin embargo, que lo hacen pues empíricamente, ¿no? Entonces, si tuviésemos la posibilidad de conocer, de aportar con nuestra formación y hacerla, ponerla en práctica, ¿no? Creo que nos ayudaría mucho el hecho de articularnos, de conocer realidades, cosas concretas y aportar soluciones concretas también, ¿no? Me parece que esa sería una práctica que nos generaría, primero, un acercamiento a la realidad, segundo, nos daría confianza en lo que nosotros podemos hacer y servir, ¿no? Y creo que también sería una buena articulación eventualmente entre los sectores sociales y productivos con la universidad, ¿no? Bueno, sí, las respuestas que han dado, la verdad, nos parecen súper inspiradoras de cierta manera, porque nos motivan y como que nos guían a realmente interesarnos por esto que es compartir las ideas que producimos como estudiantes, y no solamente que se queden ahí en la materia cuando, por ejemplo, hacemos proyectos, hacemos investigaciones y, bueno, presentamos, nos dan una nota, nos fue súper bien, sabemos que tiene potencial, que queremos darla a conocer, pero ahí se queda. Entonces, nosotros identificamos muchas veces que existen brechas para poder llegar precisamente esa información, hacérsela llegar a la sociedad, hacérsela llegar a las comunidades donde queremos aportar, donde sabemos que existen problemáticas de tipo ambiental, de tipo económico. Y la pregunta aquí también va para los dos ingenieros. Nos gustaría saber, desde nuestro papel de ingenieros, podemos empezar a romper esas brechas, ¿sí? Para que la información llegue a las comunidades, para que la información llegue a las personas de una manera que ellos lo entiendan, porque pues nosotros hablamos en un lenguaje muy ingenieril, académico, y de pronto ellos quedan como, pero no entendemos qué es lo que están haciendo, pero nosotros sí queremos que ellos nos entiendan para poder colaborar, para poder aportar. Entonces, ¿de qué forma ven que nosotros como papel de ingenieros químicos podemos aportar para romper esas brechas? Y bueno, si le puedo dar la palabra al ingeniero Luis y luego vamos con la ingeniera Ani. Muy bien. Creo que, por ejemplo, voy a poner un caso de Perú, y es que
Hay varios proyectos mineros muy interesantes, pero que tuvieron un problema. Y ese problema fue ignorar la comunidad. Fue ignorar la gente que iba a ser beneficiada o perjudicada directamente con la actividad industrial, transformadora, extractiva. Y eso exactamente lo mismo ocurre en la Amazonía, ¿no? Con proyectos de petróleo, por ejemplo. Entonces, bueno, cuando la comunidad se siente ignorada, se siente invadida, etcétera, obviamente se opone al proyecto. Y hay proyectos que están postergados durante muchos años por esa oposición. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque quien comandó un poco esta relación o falta de relación con la comunidad fue el sector administrativo de la empresa, ¿no? Creo que no se involucraron a los técnicos que podían de algún modo absolver con mayor solvencia los problemas técnicos que se pudiesen generar de su participación, de su presencia en estos lugares, ¿no? Así es que yo creo que, por ejemplo, leyendo algunos documentos de la AIC, justamente, ellos están hablando ahora de una ingeniería social, ¿no? Que los ingenieros químicos debemos tender hacia una ingeniería social, tomar en cuenta la participación de la comunidad. Y creo que efectivamente nosotros, además de balances y de fenómenos y de cálculos, tenemos que tener estas capacidades de analizar la realidad, analizar el contexto y, por supuesto, proponer soluciones apropiadas, ¿no? De tal modo que no tengamos estas barreras que en la práctica se han presentado en varios casos, ¿no? Por supuesto, hay algunas empresas donde han hecho mucho mejor las cosas y no han tenido dificultades, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que este es una necesidad de ampliar un poco el quehacer de los ingenieros químicos, ¿no? Por ejemplo, no quiero hablar mal de ningún colega ni nada por el estilo, pero digamos, los ingenieros ambientales, por lo menos los que yo conozco que se forman acá, son muy expertos en leyes, ¿no? Parecen más abogados que ingenieros porque conocen todos los límites, conocen perfectamente todos los procedimientos, pueden llenar muchos formatos, pero muchas veces no conocen las razones, las causas específicas de posibles riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Que claro, yo creo que hoy en día pretender que un solo profesional va a desarrollar un proyecto grande es inviable, ¿no? O sea, creo que otros profesionales necesitan de nosotros y también nosotros necesitamos de otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, en la práctica cotidiana, los ingenieros electrónicos, digamos, para control de procesos, son pues los que saben del software y del hardware, ¿no? Y nosotros conocemos de la dinámica del proceso y de los modelos matemáticos de esas cosas. Entonces hay una complementación perfecta, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que aprender, a relacionarnos con profesionales de otras disciplinas para enfrentar retos mayores, ¿no? Y en este caso que estoy comentando de las empresas mineras, creo que exactamente se trata de eso, de que nosotros de algún modo nos proyectemos con nuestros conocimientos técnicos a aportar soluciones a problemas que ya escapan directamente al ámbito interno de la empresa, sino que tienen que ver un poco con su imagen y con sus impactos, ¿no? Eso es lo que diría, sí. Bueno, construyendo sobre lo que ha dicho Felipe, que creo que es totalmente acertado y está totalmente dentro del contexto de nuestros países. Cuando él habla, por ejemplo, de la dificultad de las compañías para establecer proyectos en una región, yo diría que la brecha es empatía. Y empatía
parece una habilidad blanda, pero es una habilidad dura. Es la habilidad de hablar el mismo idioma, de pensar que el otro debe entender de qué le estoy hablando. No puedo asumir que el otro está en mi mismo contexto, ni está en mi mismo nivel de educación, ni está en mi mismo, inclusive, contexto social o económico. Entonces, el poder hablar el mismo idioma y generar esos procesos de empatía creo que nos permite abordar una brecha en la comunicación. Ustedes se están enfrentando a hablar con personas, pero, y lo recalcaba también el ingeniero Felipe, el tema de los idiomas, nosotros lo estamos viendo hoy, ustedes necesitan 2, 3, 4 idiomas y van a necesitar comunicarse con computadores y para eso necesitan también un lenguaje, porque van a ser uno de sus contrincantes en la comunicación y deben poder acceder a esos sistemas para resolver los problemas a los que se van a enfrentar. Entonces creo que es un punto importante cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de empatía. Otro punto que creo que nos alivia la brecha para divulgar o para comunicar es exigirle a las universidades que fortalezcan la relación con la industria. Y nuevamente, hablamos, cuando yo les digo ecosistema, un ecosistema es una conexión de muchos cuerpos, de muchas entidades que conviven juntas. Entonces, la industria no puede vivir sin la academia no puede vivir sin la industria. Tenemos que fortalecer ese tejido para que las cosas que ustedes estén viendo en su clase de procesos sean procesos que además las industrias estén utilizando. Y pueden ser procesos que se inventaron hace 50, hace 100 años. Hoy, ¿cómo se dan esos procesos? ¿Han cambiado? ¿No han cambiado? ¿Qué se necesita resolver ahí? Entonces, cuando tenemos ese engranaje entre la industria y la academia, empezamos nuevamente a hablar el mismo idioma. Otro punto que estaba anotando acá mientras escuchaba a Felipe es participar en espacios de debate, en mi comunidad, en mi barrio, en mi ciudad, en mi vecino. Los ingenieros somos solucionadores de problemas, y no solamente de problemas de ingeniería química, sino de todo tipo de problemas. No sé si problemas emocionales o de amorosos, pero bueno, seguramente también. Entonces, cuando nos involucramos en estos espacios de debate, primero ponemos a prueba nuestro ingenio, que es de donde viene la palabra ingeniero, pero además ponemos a prueba nuestra capacidad de transmitir esas soluciones claramente, de que mi vecino, mi vecina, no sé, que no tienen probablemente el mismo nivel de educación, no lo sé, seguramente más arriba, más abajo que el mío, puedan entender la solución que yo estoy proponiendo. Y creo que el último punto que diría es exigir a nuestros políticos también una formación académica, que cuando ustedes ya todos son mayores de edad, o la mayoría serán mayores de edad, y pueden también exigir en su contexto político que haya más formación académica de nuestros líderes. Que tengamos ministros, congresistas, profesionales que estén mucho más educados, que estén mucho más al avance, y que de esa forma puedan generar también políticas para que los espacios de divulgación sean mucho más ricos y sean mucho más abundantes en nuestros países. Wow, Dios mío, tocaron temas bastante interesantes. Creo que fue una pregunta muy, muy llamativa. Bueno, creo que les quiero hacer un montón de preguntas, pero bueno, para enfocar un poco más la conversación, de pronto para seguir el hilo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de brechas con la sociedad, de obviamente que ya no podemos tomar como los sectores como aislados, sino que en cierto modo estamos pues como unidos en cierto modo, no podemos ignorar uno u otro. Digamos que, Ángela, digamos que en todo tu proceso, el que has tenido pues desarrollando diferentes proyectos, pues yo me imagino que la parte cultural es algo que uno comienza a ver que es bastante importante, ¿no?
y hay diferencias entre cada país. De hecho, nosotros lo hemos notado durante el desarrollo de este proyecto, que aunque somos países muy cercanos, Colombia, Perú, somos demasiado cercanos, igual existen diferentes formas de hacer las cosas, igual digamos como que llegar hasta cierto punto para ponerse de acuerdo a veces es complicado, pero ya uno después alcanza como cierto ritmo. Entonces, la pregunta a la que voy es, ¿cómo haces para, en esos procesos de, ya sea de divulgación, que creo que es bastante importante, o ya realizando proyectos, cómo juega, cuál es el papel de del cultural cuando tenés como una gran variedad de personas, es decir, que vienen de distintas regiones? ¿Cómo ves ese proceso? Yo separaría la respuesta o la pregunta en dos bloques. Primero está la divulgación científica, que tiene un público objetivo y donde se busca que las barreras culturales no limiten la apropiación del conocimiento. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Double check. Entonces, cuando pensamos en divulgación científica, creo que digamos, están generando a nivel global procesos de estandarización en temas idiomáticos, en la construcción de documentos, etcétera, precisamente para que esos elementos culturales no limiten que una persona que lea mi artículo, mi proyecto en India pueda entender de qué estoy hablando y pueda ver los datos, digamos, sin un sesgo cultural. Entonces, eso por el lado de la divulgación científica. Y por el lado de la comunicación en general, o la comunicación de los productos que estoy desarrollando, de los proyectos que estoy haciendo, nuevamente yo lo bajaría al nivel de empatía. Claro, hay contextos culturales distintos, hay, ¿cómo se llaman? Prejuicios, no, se me escapó la palabra. Digamos, sí, ¿Estereotipos? prejuicios. ¿Cómo? Estereotipos, tal vez, no sé. Estereotipos o como presets en inglés, como configuraciones de base que las personas tienen y desde las cuales hacen, digamos, un juicio de la información. Entonces, esos son elementos culturales que hay definitivamente que aprender. A veces se aprenden, digamos, informándose con otras personas, a veces hay que aprenderlos con la experiencia, nuevamente equivocándose. Tengo muchas historias sobre eso, creo que no es para este espacio, pero al final, claro, recorriendo distintos países, haciendo negocios en distintos países de Latinoamérica, como bien lo dices, parecemos que hablamos el mismo idioma, pero tenemos una cantidad de diferencias bastante importantes, entonces que hay que considerar, y eso se gana con la experiencia, pero también con digamos, con la mentalidad de decir, ok, aprendo del otro. Y el otro no es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. El otro simplemente es el otro. Y desde ese entendimiento entiendo que la cultura o la forma, digamos, de entender los procesos es distinta. Y al final lo vuelvo a retomar el proceso de autoestima de decir, ok, si el otro tiene dudas o si el otro no apropia o se resiste a mi conocimiento o se resiste a mis ideas, entonces, bueno, yo puedo tomar esa frustración, puedo sentirme, digamos, bien con eso y puedo seguir adelante. O sea, no tenemos que pensar igual para ser amigos, pero desde el respeto de pensar distinto y de entender que puede haber resistencias a mis ideas, puedo seguir adelante y seguir construyendo. Sí, claro que sí. El tema de la autoestima, siento que es un tema bastante interesante aquí, por ejemplo, cuando queremos seleccionar el tema que queremos divulgar, porque pasa bastante que tenemos varias investigaciones, proyectos, pero nos preguntamos, bueno, mi tema de investigación es algo totalmente nuevo, es algún descubrimiento que he hecho y por eso lo quiero divulgar, o viene siendo
sea, hay muchísimas publicaciones de lo mismo. Entonces, uno como estudiante queda en esa disyuntiva de debería publicar lo que acabo de hacer porque sé que tiene el potencial, pero de pronto no es un tema nuevo que vaya a hacer el boom no sé, en las redes, en la comunidad científica. Entonces, me gustaría hacerle esta pregunta al ingeniero Luis. ¿Ustedes qué consideran en ese ámbito de la selección del tema de investigación, ¿no?, para divulgar? Bueno, la pregunta es súper interesante. Cuando nosotros trabajamos en un campo ya conocido, es más difícil encontrar novedades, definitivamente, pero también tenemos como una especie de plataforma de base alta, ¿no? Es decir, ya hay conocimiento, ya hay métodos, ya hay instrumentos, ya hay a veces caminos trazados y bueno, más o menos como que siguiendo el sendero, uno puede hacer aportes, por decir, marginales quizás, pero al fin y al cabo son aportes, ¿no? Entonces, como que resulta más cómodo es ir por esa vía. Meterse en un campo nuevo es arriesgarse, ¿no? Es decir, implica que, digamos, no sé cuál será la salida. Es como entrar en una jungla, me puedo perder en el bosque, pero por supuesto puedo comer delicioso de todos los frutos que encuentre en los árboles, ¿no? Entonces, puede ser una experiencia magnífica en el sentido en que, bueno, cualquier aporte, así sea pequeño, va a ser algo significativo, dado que hay muy pocos que están trabajando en este rubro. En consecuencia, como que uno podría decir es más fácil, pero por supuesto siempre, por ejemplo, en el tema de la investigación, hay que pensar en el cliente, ¿no? O en el usuario, ¿a quién le puede interesar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y también hay que pensar en el patrocinador. ¿Quién me puede financiar una investigación en este campo que todavía como que nadie conoce, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser un poco difícil, pero claro, mucho en el tema de la investigación, de la innovación, se trata de perseverancia, ¿no? Y claro, también creo que hay una gran diferencia entre el campo académico, que a veces uno se puede dar el lujo de estar en la estratosfera un buen tiempo, haciendo cosas. En el campo industrial eso no es posible, ¿no? Uno tiene que producir cosas concretas. Y entonces, bueno, para el campo académico, a veces muchas personas, muchos investigadores están abriendo líneas que no saben dónde van a terminar, no saben cómo los van a beneficiar personalmente o institucionalmente, ¿no? Pero siguen trabajando, ¿no? Yo tengo un colega que fue mi alumno, fue el alumno más brillante que he tenido en mi vida y que ahora es profesor en la Universidad de Cornell, y él pues ha trabajado en el campo de la simulación molecular, ¿no? Y él empezó como hace 20 años atrás, y que era un campo pues bastante limitado, un poco un campo de la buena fe, ¿no? Porque había muy poco hecho y muy pocas posibilidades de que eso pudiese llevar a algún sitio. Pero la perseverancia de los especialistas en el tema han hecho pues que esto avance muy rápido, y entonces están logrando resultados sumamente útiles, ¿no? Y ya no se trata de teorías generales, sino de aplicaciones también específicas de esas teorías. Y entonces su apuesta ha sido pues muy beneficiosa, ¿no? Recuerdo un profesor que tuve que estaba investigando sobre el circonio, ¿no?
y me decía, este material pues es fantástico, tiene estas propiedades. Yo no le entendía del todo lo que me decía, porque lo decía con tal pasión que no era ordenado, pero digamos, para él era fascinante, ¿no? Sin embargo, bueno, como que esa investigación del circonio no llegó muy lejos, ¿no? A veces, como digo, es un riesgo, es una apuesta. Entonces puede resultar algo sumamente útil, beneficioso. En el caso de la investigación de circonio fue apasionante para el profesor, pero claro, no tuvo así un impacto académico, social importante, ¿no? Pero en el otro caso sí está teniendo una relevancia cada vez mayor, ¿no? A mí me parece bastante interesante el hecho que, pues obviamente desde la experiencia que tenía el ingeniero Luis, de pronto también desde siendo profesor, pues ha encontrado obviamente personas con mucho potencial, ¿no? Yo creo que es, digamos, como que tenemos una gran y aporte que podemos hacer como ingenieros. Y creo que también, pues Ángel ha tenido la oportunidad de tratar con diferentes estudiantes. Así que, bueno, esta pregunta también va para los dos. Es respecto a cuáles son las dificultades más usuales que encuentran en estudiantes de ingeniería a la hora de comunicar sus ideas. De pronto, digamos, como qué casos han encontrado que son personas brillantes, por ejemplo, pero que siempre una de las mayores restricciones ha sido como la parte de realmente comunicar sus ideas. Así que bueno, quisiera de pronto comenzar con la ingeniera Ángela. Yo empezaría con Felipe. Creo que él ha tenido la posibilidad de trabajar con más estudiantes que yo. Sí, pero los dos, los dos aspectos son como súper interesantes, sí, lo sé. Claro, el ingeniero Luis tiene una más larga trayectoria con estudiantes, por eso primero comenzó con Ángel. Bueno, la respuesta es, la pregunta, perdón, es muy interesante y hay, claro, múltiples situaciones, ¿no? Pero yo creo que estamos nosotros atravesando una época de transición a nivel de la asimilación del conocimiento, ¿no? Yo, como les digo, soy una especie de ente prehistórico, entonces me dedico a una cosa o a dos, y yo veo que los jóvenes se dedican a 8 cosas a la vez, ¿no? Y muchas veces no profundizan mucho en lo que van haciendo. Por ejemplo, antes los artículos científicos eran de 30 páginas, ahora son de 6, ¿no? O 5 páginas. Algunas revistas están trabajando con 2000 palabras, cosa que es súper pequeño, digamos, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en una especie de cambio de idiosincrasia comunicativa, ¿no? Cada vez más las imágenes dominan, las ideas fuerza, no tanto el detalle del respaldo de esas ideas, ¿no? Y yo creo que ocurre más o menos pues, lo mismo con los jóvenes ingenieros, ¿no? Que de algún modo ellos, bueno, hay dos cuestiones. Una es esta cultura de la imagen, del video, etcétera. Y una segunda cosa es la falta de lectura y escritura, ¿no? Es decir, si nosotros escribimos como hablamos, uy, yo no sé cómo sería en Colombia, pero los jóvenes en Perú tienen algunas malas palabras favoritas que cada 5 palabras va, ¿no? Algo así como la F-word del inglés, que no salen de la F-word, todo es F. Entonces, igualito es entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y creo que eso nos limita bastante en el lenguaje, ¿no? En nuestra práctica del lenguaje. Así es que, claro, las relaciones sociales hoy en día también son mucho más directas. Entonces se requiere menos cortesía, menos preámbulo, menos dar vueltas cuando uno quiere algo, ¿no?
Entonces, esto también tiene un impacto en nuestro modo de comunicarnos. Así es que me parece que hay que cultivar la lectura analítica. Creo que es algo muy importante en los estudiantes. Y creo que también hay que cultivar la imaginación, ¿no? Quizás Ángela puede tener mucho más historias sobre este tema de los distintos panoramas, distintos países, distintas culturas y también, pues, ¿qué les puedo decir? En la industria, el hecho de tener nuevos negocios, nuevos productos, etcétera, demanda mucha imaginación, ¿no? Hay algunos productos bien estúpidos, por ejemplo, la aspirina para el corazón, ¿no? Es un producto que es aspirina, es la de siempre, ¿no? O sea, pero por ponerle para el corazón, ya, pues todos los viejitos están tomando aspirina. Entonces, una brillante idea y una solución muy simple, ¿no? Y un gran negocio, digamos. Entonces, bueno, creo que también nos hace falta eso un poco, ¿no? De una buena dosis de imaginación. Y la imaginación viene con el arte. Hay que cultivar el arte, ¿no? Me parece, a veces los ingenieros somos muy cuadriculados, entonces creo que eso nos ayuda mucho a expandir fronteras mentales, ¿no? Y eso es todo lo que tendría que decir. Sí, a ver, lo que yo he visto, digamos, desde mi experiencia trabajando con estudiantes y trabajando con profesionales, podría decir que una limitante puede ser como la validación de la fuente de información. Entonces, a veces damos por sentado que ciertas instituciones van a validar nuestros datos. Por ejemplo, si yo les digo, no, yo tomé estos datos de la ONU, todos van a creer en la data, ¿cierto? Porque pensamos que la ONU, pues obviamente tiene la reputación y es una institución que ha hecho, digamos, una revisión concienzuda de los datos. Claro, cuando estamos haciendo procesos de generación de conocimiento, el hecho de poder validar no solamente la fuente de los datos, sino cómo se trataron esos datos, cómo se procesaron esos datos, sin necesidad de tener el respaldo de una institución, o sea, no validar la institución, sino validar la data, creo que puede ser, digamos, una de esas barreras. En segundo lugar, diría el incentivo que tenemos como profesionales para construir ese tipo de conocimientos, para escribir. Escribir es un proceso que demanda bastantes habilidades, como lo dijo Felipe, y tiempo, y creatividad, y conocimiento, y conexión, y etcétera. Entonces, el incentivo que tenemos socialmente o laboralmente o en la universidad para construir ese proceso, o sea, para apostarle a un proceso de escritura en divulgación, creo que en nuestras sociedades no es tan fuerte. La industria no lo valora tanto, por ejemplo, y yo creo que es el momento de nosotros decir, bueno, el hecho de escribir más, de producir más, de generar más conocimiento, nos muestra una actitud cultural frente a la investigación. ¿Sí? Y creo que si somos conscientes de que nuestra actitud cultural frente a la investigación debe ser mucho más dispuesta, eso también va a ayudar a que la industria pueda valorar más ese proceso y que tengamos más incentivos para hacerlo. Y otro punto que diría es la resistencia a la crítica. Creo que en los procesos de escritura, de producción, de divulgación, uno tiene que borrar, borrar, pegar, ¿no? Que esto sea a prueba de cualquier lector. Y ese proceso de recibir crítica duele. Duele porque uno se enamora de la idea, se enamora de lo que está escribiendo y cuando alguien le dice eso no tiene sentido o no lo entiendo y uno tiene que pasar por ese proceso, siempre hay una resistencia.
Entonces, creo que es una habilidad para cultivar, recibir feedback. No es fácil, no es lo más cómodo, pero es un proceso de aprendizaje. Nosotros lo vimos en la universidad, ese feedback se llama notas. Y claro, en el proceso de producción de textos, seguramente tenemos que enfrentarnos a un parcial cada tanto, ¿no? Cada vez que presentamos el documento a un nuevo lector y tiene que someterse a una evaluación. Entonces, claro, pasar ese proceso, superar esa barrera, esa resistencia a la crítica, creo que nos ayudaría a escribir más, a escribir mejor, a divulgar más y divulgar mejor. Wow, súper interesante los dos aportes que nos dan ustedes, ingenieros. La verdad, creo que nos vamos de aquí con bastantes herramientas para continuar con ese proceso de mejora, de practicar en nuestras habilidades comunicativas, de escritura y también ser tanto, lo que estamos hablando es como llevar una construcción bastante completa, de ser una persona íntegra, pero también un buen ingeniero, un buen profesional y bueno, y un buen ciudadano. A mí me gustaría solicitarles aquí a modo de consejo, tal vez, viendo que pues el ingeniero Luis tiene bastante trayecto en lo que son las investigaciones, como documentos escritos, y con nuestra ingeniera Ángela, que tiene trayecto en construir proyectos, ¿cierto? Nos gustaría saber, ustedes, en qué punto, en qué etapa de construcción de esas investigaciones y proyectos consideran que uno dice, ya, a este punto de mi proyecto, a este punto de mi investigación, está listo para divulgar, ¿cierto? Es decir, porque se sabe que uno lleva un proceso de construcción, ¿cierto? De las ideas, de la investigación, de los avances, pero ¿en qué etapa de ese proceso yo sé que puedo empezar a divulgar? ¿Con qué herramientas me voy a lanzar? Me gustaría pues iniciar con el ingeniero Luis y después con la ingeniera Ángela y ya, esa es como mi petición. Muy bien. La pregunta es bien difícil porque, digamos, hay multiplicidad de medios para difundir el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si se tratase de conocimiento académico, de publicar en revistas, hay una enorme variedad de revistas. Algunas son muy serias. Hay algunas revistas, digamos, Nature, que es para la élite, ¿no? O sea, para el vulgo no, no lo aceptan. Entonces, bueno, hay revistas pues que son sumamente rigurosas, recontra fastidiosas en temas de formato, de forma, de idioma y qué sé yo, ¿no? Entonces, y por supuesto este asunto de las publicaciones también es un negocio, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad porque, bueno, hay grandes editoriales que tienen muchísimas revistas y que tienen servicios asociados de corrección de idioma, de corrección de formato, de corrección de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante en primer lugar localizar cuál es nuestro nivel de desarrollo de la idea, del material que queremos difundir, para establecer cuál sería la revista adecuada, ¿no? Digamos que nosotros estamos desarrollando una investigación relativamente seria, entonces podemos apuntar a una revista, digamos, de cuartil 2, ¿no? Pero quizás tenemos que ir gradualmente, ¿no? Es decir, hay posibilidades de que descompongamos nuestro proyecto si es un poco grande en algunos segmentos, bases, claves, y poder sacar artículos independientes, ¿no? Y por supuesto, no siempre todos los resultados tienen el mismo nivel, ¿no? A veces uno logra muy buenos resultados en un cierto aspecto y en otro como que no tanto. Entonces eso va a condicionar en qué nivel de revista voy a publicar cada parte, ¿no? Por supuesto es recomendable siempre publicar en alguna revista que tenga revisión por pares, ¿no?
y de preferencia mientras más indexada esté, pues mejor, ¿no? Hoy en día hay bastantes ofertas para publicación Open Access. Entonces, esto de Open Access tiene la gran ventaja de que se pueden descargar los artículos gratuitos. Tiene la gran desventaja de que el investigador tiene que pagar una buena cantidad de dinero por publicar, ¿no? Esa cantidad de dinero, pues, no sé, puede ser, por ejemplo, en casos concretos, la revista italiana de Ingeniería Química, Chemical Engineering Transactions, creo que cobra 500 euros por la publicación. Y digamos, una revista del editorial Springer puede ser alrededor de $3.800, ¿no? Por publicar un artículo. Entonces, esto varía bastante, ¿no? Así es que depende del nivel de desarrollo de nuestro trabajo, depende del financiamiento que tengamos también para este propósito, ¿no? Y depende de los plazos. Hay revistas que son lentas en procesar y otras que son sumamente expeditivas. Si estamos con obligaciones pendientes de que en tal plazo tiene usted que mostrar que publicó tal cosa, bueno, eso me condiciona, ¿no? Así es que son varios aspectos que tenemos que considerar a la hora de seleccionar las publicaciones académicas, ¿no? Creo que sí es muy importante también, además de la publicación académica, de algún modo la comunicación social de este desarrollo, ¿no? Que la comunidad sepa un poco vía pequeños programas de televisión, artículos sencillos en periódicos, en revistas de difusión, digamos, masiva, ¿no? Acerca de lo que se está haciendo. Siempre es bueno transmitir buenas noticias, ¿no? Así es que porque usualmente las malas son las que venden, así, entonces esa es una buena idea, tener una estrategia como integrada, ¿no? De difusión del conocimiento. El mundo académico es un ente bastante especializado, a veces cerrado, ¿no? Pero también podemos, pues, de algún modo buscar otras opciones que no comprometan una a otra, ¿no? O sea, es decir, en muchas revistas, en todas las revistas, a uno le piden que presente declaraciones juradas de que la información no está siendo publicada en ningún otro medio, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia en ese sentido de trabajar las cosas del mejor modo posible. Otro asunto es si nosotros más apuntamos a algo con propiedad intelectual, con derechos de autor y ese tipo. Perdón, no derechos de autor, pero sí patentes, marcas, ¿no? Que es más el campo del desarrollo industrial, pero a veces también en la academia se hace. Entonces tenemos que ser bastante rigurosos en los procedimientos a seguir, ¿no? Y esos son procesos largos, a veces de 3, 4 años, para lograr una patente, por ejemplo, ¿no? Y es proceso donde participan abogados y en fin, gente que conoce de estos temas y donde quizás tenemos que rehacer el expediente varias veces, ¿no? Para adaptarlo a las exigencias un poco de los promotores de la investigación, ¿no? Sí, yo creo que dejaría allí, he hablado mucho, me parece, el tema. Si desean, podemos profundizar algunas ideas después, ¿no? Listo, yo creo entonces vamos con Ángela respecto al área de proyectos. Bueno, creo que en la industria depende de cuál sea el objetivo, pero digamos que el proyecto tiene que estar listo para generar más o nuevos clientes y ahí ya está listo para publicar, y tiene que ser lo suficientemente cierto para no tener demandas, por ejemplo. Porque si una compañía, vamos a decir,
por decir cualquier compañía, Coca-Cola, hace un proceso de divulgación sobre un estudio que hicieron sobre el efecto de la Coca-Cola en, no sé, el crecimiento de plantas, voy a decir cualquier cosa. Claro, digamos, va a alcanzar mucha audiencia y puede que genere muchos ingresos y obviamente va a haber, digamos, una mirada crítica hacia esa documentación, hacia esa información y las empresas pues tienen que estar, digamos, lo suficientemente preparadas para que la información pues les permita lidiar con demandas de competidores, con demandas de observadores o simplemente con cuestionamientos de la sociedad. Entonces, yo creo que en las empresas a nivel interno, por ejemplo, puede ser un poco más laxo el proceso para generar proyectos, para publicar, digamos, cosas que estén a nivel interno de la compañía. Y claro, cuando ya son procesos que salen a la luz pública, pues tienen que ser bastante rigurosos. Recuerdo de un caso, por ejemplo, en el que construimos un proceso de divulgación junto con un cliente en una empresa para un sector específico y claro, son compañías muy grandes que cuando salen y presentan sus datos hay muchos mirando, hay muchos observadores, hay muchos que están atentos a ver qué es lo que hay, dónde está la falla, qué proceso no contemplaron, cómo de esta información puedo sacar provecho aquí o allá. Entonces, claro, el proceso de rigurosidad debe ser bastante importante. Y claro, ahí como lo dice Felipe, en ese punto, digamos que uno como ingeniero, como productor, pues no trabaja solo. Nuevamente hace parte de un ecosistema donde los que saben de marketing le van a dar una mano, los que saben de leyes le van a dar otra mano, los que saben de, no sé, idiomas, corrección de estilo, etcétera. Va a haber como todo un proceso de generación de documentos conjuntos y obviamente, digamos, se presenta como un proyecto de equipo para que no sea responsabilidad 100% de la persona que hizo el proceso de investigación. ¿Mm? Bueno, yo creo que algo que de pronto de lo que llevamos hasta el momento del conversatorio, y espero que también sea la opinión de los demás invitados el día de hoy, y es que, bueno, primero me disculpo si escuchan ruido de lluvia muy fuerte, es que está lloviendo por acá. No sé si me escuchan bien o si me escuchan. Listo, perfecto. No, pues lo que hemos llevado hasta el momento, creo que los dos panelistas nos ha permitido dar una mayor profundidad a las habilidades de comunicación, de divulgación, ver la importancia en moverse en diferentes medios y básicamente qué es lo que nos espera cuando salgamos de la universidad. Creo que me llevo también en algo muy importante y es que de pronto en pregrado no es tan obligatorio, pero cuando estemos en la realidad sí lo va a ser. Entonces, me ha parecido bastante interesante. Hasta el momento ya terminamos con las preguntas que teníamos preparados para el panel. Así que ya vamos para dar el espacio final, darle la oportunidad al público para que puedan preguntar a los panelistas. ¿Puedo decir una cosita antes? Dale, dale, dale. Cuando María Paula preguntaba sobre cómo escojo digamos, el tema o cómo, sí, quiero publicar un tema súper grande o algo que esté de moda o demás, yo pensé en las actualizaciones del iPhone. No sé si alguno en la audiencia está familiarizado con iPhone, pero iPhone le envía a uno actualizaciones de software cada tanto. Y son actualizaciones pequeñas, pero que van, digamos, mejorando el sistema operativo en general. Entonces yo hacía la analogía, bueno, si estoy trabajando en un tema que ya está inventado, que ya está trabajado, pero yo permito hacer una actualización que al final contribuya a mejorar todo un sistema operativo, volviendo a la analogía, pues es válido. Si estoy generando un nuevo teléfono o si estoy generando un nuevo microchip, es también válido.
Entonces depende del contexto en el que yo esté trabajando y depende también de la energía que tenga y el tiempo que tenga para dedicarle a eso. Felipe nos ilustró primero sobre los costos de publicación y sobre el tiempo que necesita uno para generar ese tipo de productos. Entonces, nuevamente, o sea, no subestimemos nuestra posibilidad de hacer una actualización a un sistema operativo y tampoco subestimemos nuestra posibilidad de generar un nuevo teléfono. Interesante analogía, la verdad. No, sí eso es, yo creo que sí, también darle una nueva perspectiva a un tema puede ser bastante llamativo. Sí, siempre se puede dar una mirada diferente. Dice, perfecto, Ángela, muchas gracias por complementar esa información. Y ahora sí pasamos entonces a las preguntas del público. Ya todos los asistentes tienen la oportunidad de prender su micrófono o pueden pasarnos las preguntas por el chat. Lo que pueden hacer es subir la manito en las reacciones o de pronto escribir en el chat, yo quiero hablar, o pues pueden escribir su pregunta por el chat. Entonces, ¿quién quisiera? Valentina, creo que tiene una pregunta, entonces, dale, el micrófono es todo tuyo. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Listo. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por compartir todos sus pensamientos y experiencias. Y mi pregunta es, con base a estas experiencias, ustedes en un trabajo, ¿cómo lidiarían con una persona que tal vez no está trabajando de la forma más óptima? Le digo porque me gustaría aplicar esto. Pues uno en la universidad se llega a topar con muchas personas que a veces en un equipo de trabajo no aportan mucho. Y me gustaría abarcarlo como de la... Bueno, acá hay una pregunta importante y ¿va dirigido para alguno de los dos panelistas o de pronto para los dos? Para ambos. Listo, perfecto. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Bueno, yo puedo empezar si gustan. Este tema es crucial en el trabajo. Y yo he tenido también varias experiencias de personas y creo que es lo que siempre más cuesta son las relaciones humanas, ¿no? Las computadoras se malogran y las reparas, pero las personas malogradas, bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión es, en primer lugar, creo yo, en todo lugar, de algún modo, hacerse digno, merecedor de respeto, ¿no? Seas estudiante, seas docente, seas lo que seas, pero hacer que te respeten es esencial, es innato, ¿no? No, el maltrato no es admisible desde ningún punto de vista. Y bueno, entonces creo que sobre esa base del respeto, la capacidad de escuchar y de que te escuchen, ¿no? Y yo tuve hace muchos años una experiencia, fui a un laboratorio que era de tratamiento de aguas y bueno, me contrataron para hacer eso y encontré a una señorita que era química, ¿no? Y bueno, desde el momento que yo entré, ella empezó a compararse conmigo y a hacerme la guerra y no me quería enseñar, no me quería dar materiales. Ella suponía que mi rol era aprender lo que ella sabía para que la despidan, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hubo animadversión. Y hasta que de algún modo, bueno, vio que yo también podía aportar con su trabajo, porque a la larga ella era la jefa y en consecuencia se logró ese clima de mutuo respeto y luego ya de comunicación, ¿no? O sea, yo le dije que mi interés profesional no era estar allí por mucho tiempo, ¿no? Que a mí más me gustaba la parte de ingeniería, no tanto el análisis, sino más la parte de ingeniería del diseño y qué sé yo, y
efectivamente, pues no estuve mucho tiempo allí, ¿no? Pero bueno, cuando ella sintió que la amenaza se diluía, tuvo mayor capacidad de comunicación, ¿no? Ahora, claro, esto es en el caso de un colega. Por supuesto, hay jefes, hay subalternos, ¿no? Siempre en los trabajos, y en algunos casos es más fácil lidiar con los subalternos que con los jefes, pero para los subalternos uno tiene que tener autoridad real, ¿no? Es decir, uno no es jefe porque lo pusieron ahí, sino porque se lo merece, porque uno demuestra cotidianamente que puede aportar, ¿no? Y en el caso de los jefes, pues creo que vale lo mismo, ¿no? Es decir, mostrar la valía, mostrar la capacidad y mostrar con iniciativas, ¿no? Por supuesto, esto es parte del camino. Mucho depende, nosotros podemos tener muy buena actitud, pero si la otra persona no ceja en su actitud negativa, pues allí tenemos que tomar decisiones, ¿no? O sea, o nos vamos o se va, pero no se puede hacer mucho, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, no sé. Listo, muchas gracias, ingeniero Luis. Ingeniera Ángela. Yo creo que la pregunta es muy importante en el contexto también latinoamericano, donde en especial nosotros los latinoamericanos somos muy sensibles a la crítica. Somos muy sensibles a los cuestionamientos y lo tomamos bastante personal. Entonces, claro, Valentina, yo diría que esa es una habilidad del liderazgo, poder comunicar de manera efectiva lo que necesito o lo que necesita mi equipo para que todos salgamos adelante. Entonces, yo creo que un primer paso es entender por qué una persona no está colaborando o no está, digamos, trabajando en la forma en la que el equipo en general lo necesita. Y las habilidades pueden ser desde falta de interés hasta problemas personales, etc. La segunda es reconocer lo que la persona puede aportar al equipo o lo que ha aportado. Entonces, en ese proceso hay muchas habilidades, hay estrategias de comunicación, donde uno primero puede, se llama la estrategia del sándwich, por ejemplo, decirle a la persona algo bueno, en la mitad una crítica y después cerrar con algo bueno. Es una estrategia de comunicación para dar feedback y para poder, digamos, expresarle a la persona que se necesita mejorar o necesita mejorar en un proceso. Y como punto de cierre, yo diría hacer un seguimiento. Entonces, generar entre ambas partes un compromiso y decir, ok, entendemos que hay un punto de mejora aquí, ¿qué necesitas para poder llegar a la meta que estamos requiriendo como equipo, como compañía, como grupo de trabajo? Y cuándo podemos hacer un chequeo de que esto, digamos, de que este camino hacia allá se está cumpliendo. Entonces, yo diría estos 3 tips: reconocer, comunicar y generar un plan de acción para mejora. Listo, perfecto, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta de Brigitte Medina. Luego vamos con Juan Sebastián Rubiano y después Fiorella Neira. Entonces te damos la palabra, Brigitte. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, primero agradecer a la ingeniera Ángela y al ingeniero Felipe por el extraordinario conversatorio que nos han podido ofrecer a todos los presentes en la sala. Y bueno, tenía 2 consultas. La primera era para la ingeniera Ángela. La verdad que me pareció muy interesante el proyecto Semillero. La verdad es que es algo que no está muy presente en la universidad, en mi universidad, el cual considero que es un proyecto muy interesante, ya que ayuda y proporciona a la universidad a formar futuros investigadores, ¿no? Y a insertarlos también. Si nos podría contar un poco sobre el proyecto y sobre algunas dificultades, ¿no?, que tuvo al liderar este proyecto.
Y bueno, y para el ingeniero Felipe, también si nos podría dar unos consejos para todos los jóvenes universitarios que estamos iniciando o estamos rumbo a una investigación, ¿no? En un contexto un poco difícil, ¿no? Que es la pandemia. Gracias, Brigitte, por tu pregunta. Bueno, el semillero nació primero como un club de innovación que yo realmente propuse a la universidad como una forma de fortalecer la relación de la universidad con la industria. Y era algo que yo les decía antes, cómo poder decir, bueno, lo que estamos estudiando, lo que está en nuestro pensum hoy, es algo que realmente vamos a necesitar cuando nos graduemos en 2, 3 años o un año, por ejemplo. Estamos realmente sí integrando esos conocimientos. Y por otro lado, desde mi perspectiva de trabajar con egresados de la Universidad Nacional en Colombia, veo que o veía que el tema de habilidades de comunicación, de liderazgo, de comunicación efectiva, de socialización, etcétera, o de intraemprendimiento, que es generar ideas dentro de las compañías, no son habilidades tan fuertes. Entonces, digamos, nació el sueño de empezar a fortalecer esas habilidades desde el principio, desde la academia, para que nuestros estudiantes y nuestros profesionales salgan, digamos, con una combo, vamos a decir, un combo de conocimiento, más habilidades que les permitan no solamente ser empleados, sino ser empresarios, crear empresa, y ser investigadores, o sea, digamos, permear todos los tejidos sociales. Entonces, desde ahí, nuestros estudiantes son voluntarios, o sea, ellos, digamos, no tienen esto todavía integrado dentro de su pensum, lo hacen de manera voluntaria y nosotros como profesionales también. Entonces, lo que hicimos fue conectar varias personas de la industria y empezar a trabajar juntos de manera voluntaria, con mucho compromiso, porque eso requiere mucho compromiso de los estudiantes y con sorpresa nos hemos encontrado con estudiantes, varios de aquí están participando en nuestro semillero, son muy comprometidos, tienen muy buenas ideas, son muy despiertos, entonces si les interesa, por medio de Eduardo pueden contactarnos, pueden escribirme directamente, inclusive podemos ver cómo la universidad como tal en la que ustedes participan puede también generar un semillero y con mucho gusto podemos apoyar ese proceso para que nuevamente la semilla se expanda y pueda crecer en otras latitudes. Bueno, me pareció magnífica la explicación de Ángela, ¿no? Consejos para los estudiantes para, de algún modo, promover la investigación. Bueno, es algunos estudiantes que conozco piensan que su ambición es trabajar para una empresa, ganar su sueldo e irse a la casa contentos, ¿no? Es decir, es un profesional bastante estático. La pregunta es si ese es el profesional que buscan las empresas. O sea, si ese no es el profesional que buscan las empresas, pues obviamente no va a tener muchas oportunidades laborales. En consecuencia, creo yo que la motivación para hacer investigación, en primer lugar, es amar la profesión, ¿no? Es que a uno le guste su profesión, que uno se sienta pues muy interesado en aprender, en transformar, en hacer a partir de su profesión. Luego, me parece muy importante la posibilidad de formar grupos. Entonces, en formar grupos, pues por supuesto con una orientación, una temática muy específica y definida, donde todos compartan mutuamente, ¿no? Creo que eso es algo muy importante.
Y luego, por supuesto, irse trazando un plan realista de dónde pueden terminar, ¿no? Cuáles pueden ser los productos que pueden ofrecer como una mini comunidad académica, ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, puede ser la presentación en un congreso, puede ser, digamos, el presentar una pequeña innovación tecnológica a un grupo de madres de familia, qué sé yo, pueden haber muy diversos, muchos productos diversos, pero lo importante es tener una especie de camino definido para que el grupo avance, para que se divulgan sus avances y para que, digamos, ellos vayan adquiriendo, como ya comentaba antes, diversas habilidades que en el aula no se adquieren, ¿no? Y una esencial es la capacidad de relación, de comunicación, de liderazgo, de expresión y de planificación, ¿no? Que creo que, y por supuesto de perseverancia. Para investigar se necesita mucha perseverancia. Y en esta situación en que estamos de pandemia, pues tenemos diversas restricciones a nivel de uso de laboratorios y etcétera. Entonces, la cuestión es plantear temáticas que puedan ser viables, ¿no? Y plantear alternativas. Es decir, podemos tener nosotros en los laboratorios de la universidad preciosos equipos, pero la pregunta es cómo en esta situación yo hago algo, ¿no? Algo concreto, específico, puedo, qué sé yo, construir un pequeño instrumento que quizás impreciso, pero me acerque al objetivo, me dé la experiencia, tanto la experiencia creativa de hacer el instrumento como los resultados que me pueda ofrecer, ¿no? Listo, Eso. Listo, perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Vamos ahora con Juan Sebastián Rubiano. Hola a todos, mucho gusto. Ingeniera Ángela, ingeniero Luis Felipe. Pues mi pregunta pues va con un poco de contexto en la Universidad Nacional, especialmente en la Facultad de Ingeniería. Hay una modalidad de trabajo de grado, que es la modalidad de trabajo de emprendimiento empresarial. Y particularmente pues en el Departamento de Ingeniería Química soy la primera persona desarrollando esta modalidad de trabajo de grado. Mi pregunta pues para ustedes sería cómo es, o sea, cómo se puede manejar como esa brecha generacional que hay entre lo que uno tiene como ingeniero a punto de graduarse como idea que cree que puede de verdad como comerse al mundo y transformar Colombia y Latinoamérica, y ese ingeniero de toda la vida que quizás sea una persona cerrada al emprendimiento o cerrada a esa generación de empresa, y que a veces a uno siente que se le cierran muchas puertas, y cómo lidiar también a veces como con esa frustración de la generación de arriba o de generaciones más arriba. Va dirigido para... Ay, perdóname. Quería preguntar si va dirigido para algún panelista o para los dos. Va para ambos, o sea, y creo que es una pregunta que nos sirve pues a todos acá. Ah, listo, perfecto, gracias. Okay. Yo empezaría pues, por felicitarte por ser el primero, porque esa es la primera forma de romper esas brechas generacionales, hacer las cosas distinto. Y nosotros, digamos, tomo como una lema de Fórmula 1 en donde hay que aprender a fallar más rápido. Entonces, si te encuentras con brechas, si te encuentras con barreras, pues la mejor forma es seguir buscando y seguir enfrentándote a eso, porque es lo que te va a mostrar cómo en un momento no tenías la solución y en una segunda instancia vas a desarrollar otras habilidades para, digamos, para cerrar esas brechas o para superar esas barreras. Y creo que un punto muy, muy, muy importante para emprendedores es
siempre hacer parte de un ecosistema, Juan Sebastián. Si estás trabajando solo, si estás trabajando en un equipo y si estás tratando de sacar tu proyecto adelante, lo mejor es construir conexiones, divulgar para los emprendedores y sobre todo, no conozco tu proyecto, me gustaría conocerlo. Para emprendedores en mercados nacientes o en mercados nuevos, la clave es pertenecer a un ecosistema desde el cual puedan beneficiarse inclusive de competidores. Nosotros, lo decía yo al principio, hay que perder el miedo a que el otro nos robe la idea, porque nadie nos la va a robar. O sea, las ideas se comparten, se enriquecen, se construyen, se nutren. Y en la medida en que podemos ver cómo otros están solucionando los mismos problemas que yo o están pensando los mismos problemas que yo, construimos elementos para afrontar las soluciones de manera distinta. Listo, Muy perfecto, bien. ingeniero Luis. En este sentido, no sé exactamente la magnitud de tus problemas. Yo igualmente te felicito por el coraje que tienes en abrir un camino nuevo, ¿no? En la facultad, en fin, en optar por esta modalidad que demanda bastante iniciativa. Y te diría yo que si la dificultad es una persona en específico, bueno, por ahí dicen que cuando vas a librar un combate, lo primero es que tienes que conocer al oponente, si no, pierdes, ¿no? Lo segundo es que, bueno, busca aliados, ¿no? Para que de algún modo ellos te comprendan, te respalden y te asistan, ¿no? en esta lid. Y bueno, yo creo que, claro, una cosa muy importante es poder comunicarte lo mejor posible con las personas de tu entorno para expresarles tus ideas, tu entusiasmo, para que vayan progresivamente valorando, ¿no?, tus aportes. Creo que lo que comentábamos antes de ganarse el respeto, ¿no? Hay personas que por diversas razones pueden ser un poco retrógradas, pero no las hace estúpidas, ¿no? Es decir, ellos reconocen el talento y digamos, creo que en tu caso seguramente lo tienes y es cuestión de que lo muestres, ¿no? De que muestres iniciativas, propuestas, muestres perseverancia, muestres también tolerancia, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno, que vayas en ese sentido, ¿no? Y si las cosas no funcionan del todo bien por allí, busca aliados, busca otras rutas, de tal modo que tú puedas fortalecer tu posición, ¿no? Listo, muchas gracias a nuestros panelistas. Vamos con las últimas dos preguntas. Entonces, Fiorella, el micrófono es todo tuyo. Sí, gracias, Eduardo. Bueno, primero, buenas tardes con el ingeniero Felipe y también con la ingeniera Ángela. Quisiera agradecerles mucho por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, mi pregunta está dirigida al ingeniero Felipe. Bueno, yo quisiera preguntarle, ¿cómo calificaría usted su experiencia en el ejercicio de esta práctica? Es decir, en la publicación en revistas científicas. ¿Y cuáles han sido los mayores beneficios con los que se ha visto usted recompensado? Eso sería. Muchas gracias. Ya. Bueno, Ángela decía hace un momento que a veces no sabemos recibir la crítica fácilmente, ¿no? Y cuando uno intenta publicar, pues a veces te cae pesado como un golpe al estómago, pero duro, ¿no? Porque lo que uno considera que es un descubrimiento máximo, pues otros te hacen dar cuenta que no lo es y que tienes que mejorar y perfeccionar y tienes que seguir. Es decir, en el proceso de publicación hay que saber aceptar las críticas, hay que saber perseverar, ¿no?, en mejorar las
la cultura, a los formatos, a los procedimientos que se tienen en el mundo de las publicaciones. Y bueno, no siempre eso es fácil, ¿no? A veces uno como que tiene ciertas urgencias, ya tiene su plan con plazos, etcétera, y luego, por ejemplo, te rechazan un trabajo, que es lo más frecuente, ¿no? Los trabajos usualmente, pues, no a la primera te dicen, ah, está magnífico, lo publicamos mañana, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que manejar con bastante serenidad, ¿no? La posibilidad de que el trabajo que nosotros pensamos ya está listo, requiera adaptaciones, requiera cambios, quizás requiere inclusive experimentación complementaria para los trabajos experimentales. Entonces, es un proceso que nos exige bastante. Como digo, nos exige perseverancia, constancia, nos exige humildad para reconocer que podemos tener errores y podemos superarlos, ¿no? Y por supuesto, también es muy bueno compartir, ¿no? Con otros de la disciplina para que nos den algunas luces, algunas iniciativas cuando las necesitamos, ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Luis. Y vamos con la última pregunta del día de hoy, ya por cuestiones de tiempo. Entonces, dale, María Paula Casadigos. Hola, buenas tardes a los ingenieros. Esta pregunta la enviaron por el chat y va dirigida al ingeniero Luis Felipe y dice de la siguiente forma. ¿Cómo fue su experiencia durante el proceso de elaboración de su tesis de pregrado y qué recomendaciones daría a los estudiantes que se encuentran en los últimos años de su carrera? Ya. Bueno, yo he hecho varias tesis cuando, como ya les dije, soy un ente prehistórico. Yo debía hacer una tesis de bachiller y una tesis profesional. Entonces, en la tesis de bachiller, el tema era algo sobre la industria minera. Y bueno, tuve la suerte de practicar en una empresa y me dieron carta abierta, digamos. Tomé muchos datos, muchas medidas, muchos experimentos. Y mi gran problema fue la dispersión, ¿no? Quería hacer de toda la planta y eso simplemente no es posible. Entonces, es muy importante focalizarse, ver qué cosa es lo significativo y trabajar en eso, ¿no? Esa fue digamos, yo creo, mi error con la primera tesis. En la segunda tesis fue sobre estos dispositivos de transferencia de calor, heat pipes, ¿no? Que es un tema apasionante para quien le gusta fenómenos de transferencia. Es muy lindo porque tiene transferencia de calor, flujo de fluidos, en fin, es muy bonito. Pero, claro, el problema muchas veces es que con las tesis estamos a merced del jurado, ¿no? Que son nuestros evaluadores, y entonces a veces ellos no comprenden el tema o no les parece cierta cosa, o a veces ellos tienen ciertos estereotipos, ¿no? Ciertas ideas de que cómo debe ser un trabajo de tesis y hay que adaptar nuestro trabajo a sus criterios. En ese proceso de adaptación, pues podemos perder algún valor en el trabajo inicial que hemos formulado, pero bueno, no nos queda otra, ¿no? Lamentablemente es así el sistema. Pero creo yo que, como decía en términos generales, para investigar se requiere bastante perseverancia y en este caso para hacer la tesis también, ¿no? Creo que una cosa importante es
focalizar bien el tema. Si es posible contar con un asesor, magnífico, mucho mejor. Si ese asesor es activo, muchísimo mejor, ¿no? Porque a veces hay asesores como nominales que no se interesan mucho y otros que sí, que son muy preocupados. Entonces, eso nos ayuda enormemente, ¿no? Y claro, hoy en día tenemos esta gran facilidad de que nosotros podemos escribir a un investigador en cualquier parte del mundo y sorpresivamente podemos recibir magníficas respuestas, ¿no? Es decir, hay personas de prestigio en el área que sí te van a responder, que sí te van a aconsejar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda enormemente en el desarrollo de nuestras investigaciones, ya sean para tesis o no, ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Luis. Y de esta forma terminamos la ronda de preguntas. Creo que quedaron un par, pero ya por cuestión de tiempo, pues nos queda muy complicado. Igual, si, bueno, si de pronto si están de acuerdo, a ambos panelistas les podemos enviar algunas preguntas y podemos hacérselas llegar a las personas que no las hicieron. Pero pues por el momento creo que no podemos avanzar más. Entonces, cerramos básicamente el espacio del conversatorio en este momento. El cierre como tal lo va a realizar nuestra compañera Zenaida. Entonces, bueno, Zenaida, te damos toda la palabra. Muchas gracias al equipo de Innovaike 3000 por organizar el espacio, el cual fue muy enriquecedor. Agradecer a la ingeniera Ángela Martín Betancourt y al doctor Luis Felipe Miranda Zanardi por aceptar la invitación a este conversatorio. Gracias por transmitirnos su experiencia profesional. Les extendemos la invitación para futuras actividades y esperamos vernos pronto. A los asistentes les agradecemos su participación a este conversatorio. Esperamos haber cubierto sus expectativas y que se animen a participar del proyecto Innovaike 3000. Para los que no han podido ingresar al inicio del evento, me encantaría explicarles brevemente de qué trata este proyecto. Innovaike 3000 es un evento que comprende talleres en los que se busca brindar herramientas a los estudiantes para el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas y un concurso de cierre, donde proyectos de investigación y extensiones competirán con ponencias de duración de 3 minutos, exponiendo sus objetivos, fundamentos teóricos y avances. En este concurso se calificará la destreza en habilidades blandas, además de la proyección empresarial o académica de las investigaciones. De esta manera, los capítulos divulgarán la información en los asistentes y recompensará a los proyectos destacados. Nuevamente, agradecemos al Congreso Peruano de Ingeniería Química por ser benefactor y patrocinador del proyecto Innovaike 3000. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Zenaida. Les recordamos que todos los canales quedan abiertos para los invitados. De hecho, la idea del panel en realidad es incentivarlos y creo que alguna parte de las recomendaciones también de nuestros panelistas es que podamos divulgar y transmitir ideas. Y pues una parte muy importante es facilitar ese proceso, es algo que queremos hacer. Así que no duden en escribirnos, por ahí porque dejé mi correo, pueden seguir contactándonos. Nosotros estamos al pendiente. También pueden escribir al capítulo estudiantil de Ingeniería Química de la Universidad UNSA o también de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Todos quedamos muy atentos. De nuevo agradecer mucho pues, la participación de los panelistas. Creo que quedamos con una noción muy diferente de lo que es comunicar. Ha sido bastante enriquecedor. No sé si de pronto quieran decir algunas palabras de salida. Y pues con eso damos como fin al conversatorio del día de hoy. Bueno, yo quisiera decir que fue un honor para mí compartir el auditorio con Felipe, mi profunda admiración y respeto por su trabajo y espero que no sea la última oportunidad en la que podamos compartir y comunicarnos. Muchas gracias. De igual modo, yo les agradezco profundamente a los organizadores. Ha sido un enorme gusto compartir también la plataforma con Ángela, que tiene una trayectoria impecable que me causa
mucho interés, ¿no? En saber tantas experiencias que tendrá en esto de combinar la ingeniería, los negocios, la innovación, etcétera. Es un campo fascinante en el cual ella está inmersa y bueno, la felicito también por su participación. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, Muchísimas gracias dale, a dale. todos por asistir, a los ingenieros, al ingeniero Luis y a la ingeniera Ángela. Muchísimas gracias por aceptar la participación. Y bueno, y a todo el equipo de Innovike, gracias.